Creo que lo arruiné todo por culpa de un pastel. Sé que suena ridículo empezar así, pero esa es la verdad. Llevo 5 años casado con mi esposa, Clara, y durante el último año sentí que la mujer con la que compartía mi casa, mi cama y mis planes de futuro se había convertido en una completa desconocida. Cuando nos conocimos, los dos teníamos vidas estables. No éramos adolescentes improvisando. Yo ya trabajaba en programación después de haber estudiado en un instituto técnico y de haber empezado desde abajo, con empleos básicos, aprendiendo a golpes cómo funciona el mundo laboral. Con el tiempo, construí una reputación sólida. Mis referencias, mis proyectos y mi experiencia empezaron a pesar más que cualquier título universitario. Clara, en cambio, tenía un posgrado y trabajaba en un puesto de gestión en una empresa de consultoría en Valencia. Al principio, esa diferencia entre nosotros no parecía un problema. Incluso pensaba que nos complementábamos. Yo era más técnico, más práctico, más enfocado en resolver problemas. Ella era más corporativa, más acostumbrada a reuniones, organigramas y decisiones de oficina. Pero con el tiempo, esa diferencia empezó a crear una tensión que yo no supe ver a tiempo. Yo solía quejarme de los mandos intermedios. Para mí, muchos de ellos eran obstáculos entre la gente que hacía el trabajo real y los resultados que los clientes necesitaban. Había tenido malas experiencias con supervisores que prometían plazos imposibles, ofrecían recursos que no existían y luego culpaban a los desarrolladores cuando todo salía mal. Cada vez que le contaba a Clara una nueva decisión absurda de algún jefe, ella se ponía del lado de él, aunque ni siquiera lo conociera. Me decía cosas como, seguro que él ve cosas que tú no ves. Al principio discutíamos. Después dejé de contarle cosas. Aprendí que era mejor no hablar de mi trabajo, a menos que fuera sobre vacaciones, aumentos de sueldo o algo que no pudiera convertirse en una pelea. También sentía que Clara resentía el hecho de que yo no hubiera vuelto a la universidad para sacar una carrera larga o un posgrado como el suyo. Antes de casarnos insistió varias veces en que debía hacerlo, pero cuando le mostré el costo real, las deudas y los años que implicaba, dejó de presionarme. Cuando nos casamos, los dos estábamos prácticamente libres de deudas y ganábamos cantidades parecidas. Por eso pensé que estábamos bien. 2 años atrás empecé a trabajar en una empresa pequeña de software, donde el dueño hablaba directamente conmigo y valoraba mi trabajo. Ese hombre vio mi potencial. Ahora gano casi un 50% más que Clara, y mi supervisor actual es una de las mejores personas con las que he trabajado. No es un experto técnico, pero entiende lo más importante, dejar trabajar a quien sabe hacerlo, quitar obstáculos y no convertir cada reunión en una pérdida de tiempo. Los primeros 4 años de matrimonio fueron buenos. Salíamos a cenar varias veces al mes, veíamos películas, leíamos juntos y hablábamos de comprar una casa más grande, tener hijos y construir una vida tranquila. Luego llegó el teletrabajo. Nuestra casa tenía 3 habitaciones extra, pensando en el futuro. Una ya era mi oficina. Cuando Clara empezó a trabajar desde casa, convertimos otra habitación en su oficina. Los dos estábamos en casa todo el día, pero vivíamos esa situación de formas muy distintas. Yo me levantaba temprano, desayunaba, me duchaba, me afeitaba, me ponía ropa formal, aunque odio usarla, y entraba en mi oficina como si entrara a un edificio de trabajo. Necesitaba esa rutina para concentrarme. Clara se levantaba más tarde, desayunaba con calma, se ponía una camiseta vieja y pantalones cómodos, y entraba en su oficina con el iPad en la mano para jugar entre correos y reuniones. No digo que no trabajara. Trabajaba. Pero para mí, trabajar desde casa seguía siendo trabajar. Para ella, parecía más bien estar en casa con el trabajo de fondo. Esa diferencia, que al principio parecía pequeña, empezó a molestarnos. Ella tenía muchas reuniones al día y dejaba la puerta abierta, así que yo escuchaba conversaciones completas sin querer. Yo solo tenía una reunión diaria con mi equipo, y siempre cerraba la puerta para concentrarme. Un día Clara me dijo que se sentía ofendida porque cerraba la puerta durante esa reunión. Le expliqué que no era por ella, que solo necesitaba silencio y concentración. Ella respondió que parecía que yo escondía algo.
Ese comentario me dejó confundido. Yo no escondía nada. Pero después entendí que, muchas veces, la persona que acusa sin razón es la que ya está ocultando algo. Intenté mantener nuestras costumbres. Le proponía ver películas, cocinar juntos, salir a caminar o leer como antes. Ella casi siempre decía que no. Su excusa era que ya nos veíamos todo el día. Yo acepté esa explicación porque quería creer que todo era temporal. Pensé que, cuando las empresas reabrieran, la vida volvería a sentirse normal. Me equivoqué. Cuando la empresa de Clara permitió que parte del personal regresara a la oficina, ella se apuntó de inmediato. Dijo que necesitaba salir de casa, volver a ver gente y recuperar su rutina. Yo lo entendí. Yo también extrañaba la oficina, pero mi empresa seguía trabajando a distancia y no era necesario que volviera. Al principio me alegré por ella. Después empecé a notar cambios. Clara empezó a quedarse después del horario laboral. Decía que iba a tomar algo con compañeros, que tenían reuniones informales o que pasaría por la casa de alguien para hablar de proyectos. Cuando le preguntaba detalles, se ponía a la defensiva. Si le preguntaba quién iba, decía que yo la estaba controlando. Si le preguntaba a qué hora volvería, decía que no era una niña. Poco a poco, la mujer cariñosa que conocí desapareció. En su lugar había una persona fría, distante y molesta por mi sola presencia. En casa ya no éramos marido y mujer. Éramos dos compañeros de piso que compartían gastos y evitaban hablar demasiado. El mes pasado, un viernes por la tarde, Clara dejó su viejo iPad sobre la mesa del salón y me dijo, ¿puedes borrar todo esto? Quiero regalárselo a mi sobrina. Yo suelo encargarme de esas cosas en la familia, así que no sospeché de inmediato. Ella salió esa noche a otra reunión con compañeros de trabajo. Yo encendí el iPad. Tal vez pensó que yo simplemente haría una restauración de fábrica sin revisar nada. Tal vez ya se sentía tan segura que ni siquiera tuvo miedo. Pero revisé. Y en menos de 10 minutos encontré la verdad. Mensajes. Fotos. Vídeos. Conversaciones privadas con su jefe, Raúl Santamaría. Clara estaba teniendo una aventura con él desde hacía casi 2 meses. No puedo explicar bien lo que sentí. No fue una explosión al principio. Fue lo contrario. Fue hielo. Sentí que mi cuerpo se quedaba vacío, como si mi sangre se hubiera detenido. Miraba la pantalla y no podía reconocer a la mujer de esas conversaciones. Había mensajes íntimos, bromas crueles sobre mí, fotos tomadas en habitaciones de hotel y planes para verse después del trabajo. Copié todo. Guardé las pruebas en una nube privada que uso para proyectos personales, lejos de mi correo laboral y de cualquier dispositivo compartido. Después me quedé sentado en mi oficina durante horas, mirando la pared, intentando entender en qué momento mi matrimonio se había convertido en eso. No la confronté aquella noche. No porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado destruido para hablar. Al día siguiente busqué un abogado. Encontré a Martín Salcedo, un abogado de divorcios con mucha experiencia. Le expliqué lo que había encontrado y le mostré las pruebas. Me dijo que no hiciera nada impulsivo. Me pidió paciencia. Me recomendó contratar a un investigador privado para reunir más evidencia, porque una cosa eran los mensajes y otra era tener un caso fuerte y ordenado. Durante 4 semanas seguí viviendo con Clara como si no supiera nada. Esa fue la parte más extraña. Ella entraba y salía de casa, mentía con naturalidad, se quejaba de cosas pequeñas y yo solo la miraba. Por dentro estaba roto, pero por fuera me mantenía tranquilo. El investigador consiguió fotos, vídeos, registros de hotel y más pruebas de sus encuentros con Raúl. Martín preparó los documentos del divorcio. Me repetía, sea paciente. No le dé armas. No pierda el control. Y durante un tiempo pude hacerlo. La frialdad de Clara me ayudaba. Cada vez que llegaba tarde, cada vez que mentía, cada vez que me trataba como un estorbo, yo recordaba que pronto todo terminaría.
Entonces llegó la noche en que lo arruiné, o al menos eso pensé después. Clara llegó tarde otra vez. No recuerdo exactamente qué dijo al entrar. Tal vez inventó otra excusa. Tal vez ni siquiera se molestó en explicarse. Pero algo dentro de mí se rompió. El hielo se convirtió en fuego. Le dije que esperaba que al menos se hubiera divertido con su jefe. Ella se quedó quieta unos segundos. Luego, en lugar de negar, llorar o pedir perdón, se rió. Esa risa me dolió más que los mensajes. Me dijo que yo no había estado ahí para ella emocionalmente. Dijo que yo pasaba el día encerrado en casa, cómodo, ganando dinero pero sin darle emoción a su vida. Me dijo que no la estimulaba intelectualmente, aunque mi trabajo fuera técnico y exigente. Me dijo que ella necesitaba sentirse viva. Cuando le dije que ya tenía abogado, volvió a reírse. Me dijo que mi amenaza era patética. Dijo que yo no tendría valor para dejarla. Y añadió que, aunque me divorciara, ella se quedaría con la mitad de lo mío. Según ella, si seguía con ella, al menos podría conservar algo de esposa de vez en cuando. Si me divorciaba, perdería dinero y dignidad. Luego dijo una frase que todavía escucho en mi cabeza: cariño, estamos en el siglo XXI. Una mujer puede tener su pastel y comérselo también. No hablaba solo de pastel. Lo dijo con una sonrisa cruel, como si mi dolor fuera una broma. Después se fue a dormir. Yo no pude. Me senté en mi oficina hasta el amanecer. Envié un correo a mi jefe diciendo que necesitaba una semana libre por un problema familiar. Él respondió rápido y me la concedió sin preguntas. Dormí unas horas en el sofá. A la mañana siguiente Clara salió de casa arreglada para ir a la oficina. Antes de cerrar la puerta dijo: no me esperes despierto. No sé si fue esa frase, su risa o la idea del pastel. Pero tomé una decisión. Fui al despacho de Martín. Los documentos ya estaban listos. Él había citado a un agente judicial para entregarlos oficialmente. Me preguntó cómo quería proceder. Entonces le conté mi plan. Martín intentó convencerme de no hacerlo. Me dijo que podía hacerme ver impulsivo, vengativo o poco razonable. Me advirtió que podía complicar el proceso. Yo lo escuché, pero en ese momento no me importaba. Clara me había humillado en mi propia casa y yo quería que su mundo perfecto se rompiera frente a las mismas personas que la habían animado. El agente judicial escuchó la idea y soltó una pequeña risa. Dijo: no debería decir esto, pero usted es mi héroe. Mandé a hacer un pastel personalizado con entrega urgente. Era uno de esos pasteles donde imprimen una imagen comestible sobre el glaseado. Elegí una foto clara de Clara y Raúl abrazados de una manera demasiado íntima. No era una imagen explícita, pero cualquiera podía entender lo que estaba pasando. Encima pedí que escribieran: aquí tienes tu pastel. Ahora cómetelo. El agente judicial recogió el pastel y fue a la oficina de Clara con la caja y los documentos del divorcio. Más tarde me llamó para contarme todo. Dijo que llegó al edificio de la consultora cerca del mediodía. Clara estaba en una zona común, riendo con varios compañeros. También estaban allí las 3 mujeres con las que ella salía después del trabajo. Por mala suerte o justicia del destino, Raúl estaba cerca. El agente preguntó por Clara. Ella levantó la mano y preguntó de qué se trataba. Él colocó la caja sobre una mesa, la abrió y dejó el pastel a la vista. Durante unos segundos nadie habló. Después Clara vio la imagen. Su cara cambió por completo. La sonrisa desapareció. Se quedó blanca. El agente puso los papeles del divorcio junto al pastel y dijo: queda usted notificada. Entonces Clara gritó. No fue un grito elegante ni controlado. Fue un grito de pánico. Varias personas se giraron. Una de sus compañeras se tapó la boca. Otra murmuró algo. Clara intentó cerrar la caja de un golpe, pero la empujó con demasiada fuerza y el pastel cayó sobre la alfombra, con la imagen todavía visible.
Raúl se apartó como si no la conociera. Algunos compañeros empezaron a susurrar. Otros miraban a Clara con una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. Ella empezó a llorar, a decir que no era lo que parecía, pero ya no había nada que explicar. El agente judicial se marchó rápido. Mi teléfono empezó a sonar poco después. Primero llamadas de Clara. Luego mensajes. Después llamadas de su madre. No respondí. No leí nada. Esa noche Clara no volvió a casa. Su madre me escribió diciendo que Clara se quedaría con ella por ahora. Al principio sentí una satisfacción oscura. Pensé que el pastel había sido perfecto. Pero con el paso de las horas, las palabras de mi abogado empezaron a pesarme. ¿Había cometido un error? ¿Había dañado mi propio caso por rabia? ¿Había pasado de ser el marido traicionado a parecer el hombre vengativo? Esa duda me consumió. Durante los días siguientes, seguí las instrucciones de Martín con mucha más disciplina. Dividí nuestros ahorros por la mitad y pasé mi parte a una cuenta solo a mi nombre. Cambié pagos automáticos, revisé la hipoteca, bloqueé líneas de crédito y documenté todo. No tenemos hijos, así que al menos no había menores atrapados en medio del desastre. También empecé terapia individual con un especialista en personas que han sufrido infidelidad. Las primeras sesiones fueron difíciles, pero me ayudaron a respirar. Entendí que no estaba loco por sentirme destruido. Entendí que una traición así no solo rompe una relación, también rompe la confianza en tu propia percepción de la realidad. Martín me dijo algo que no olvido: a partir de ahora, puede intentar tener razón en cada pelea o puede intentar salir de esto de la mejor manera posible. Las dos cosas no siempre van juntas. Tenía razón. Yo ya había dejado que la rabia hablara una vez. No podía volver a hacerlo. Clara seguía en casa de su madre, pero me pidió vernos el sábado para hablar. Mi abogado prefería que la conversación fuera en su despacho, con su abogado presente, pero Clara dijo que todavía no tenía abogado. Martín me dijo que, si aceptaba verla en casa, debía tener testigos y grabar toda la conversación. Le comuniqué esa condición por correo electrónico. Clara aceptó. Vinieron dos amigos en común, personas que nos conocían a los dos y que podían confirmar que la conversación fue tranquila. Pusimos los teléfonos sobre la mesa, listos para grabar. Clara llegó pálida, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Intentó abrazarme al entrar. Yo levanté la mano y di un paso atrás. No quería su abrazo. No quería su olor. No quería fingir que todavía éramos algo normal. Nos sentamos en la mesa de la cocina y empezamos a grabar. Clara lloró. Dijo que estaba arrepentida. Dijo que sentía como si hubiera estado mirando una película de su propia vida, sin controlar realmente sus actos. Dijo que todo había empezado como una amistad de oficina, luego como emoción, luego como algo secreto que la hacía sentirse poderosa. Me preguntó si quería saber por qué lo hizo. Le dije que, sinceramente, ya no me importaba. Ella dijo que de todos modos me debía una explicación. Según ella, cuando volvió a la oficina se acercó mucho a tres compañeras mayores que ella. Dos estaban divorciadas y una tenía fama de meterse en la vida de todos. Se llamaba Nuria. Clara dijo que esas mujeres empezaron a decirle que merecía más, que yo era aburrido, que ella estaba desperdiciando sus mejores años con un hombre encerrado en una oficina en casa. Les contó mis problemas pasados con jefes intermedios, y Nuria interpretó eso como inseguridad frente a personas con estudios. Le dijo que yo era un hombre débil, que Clara necesitaba un hombre dominante y que, si yo descubría una aventura, gritaría un poco pero terminaría aceptándolo porque no tendría valor para irme. Mientras Clara hablaba, yo no sentía compasión. Sentía cansancio. Porque incluso en su explicación, parecía que parte de la culpa tenía que ser de otros. Las compañeras. La oficina. La emoción. El aburrimiento. La pandemia. Yo. Siempre algo más. Luego me contó lo ocurrido después del pastel.
Raúl terminó la aventura de inmediato. Le dijo que desde ese momento cualquier comunicación debía ser por correo electrónico y que, si intentaba entrar sola a su despacho, llamaría a otro empleado como testigo. Las 3 compañeras que antes la animaban se volvieron contra ella en cuanto vieron que el escándalo podía alcanzarlas. Según Clara, la llamaron irresponsable, egoísta y peligrosa para sus propios puestos. Los otros compañeros no querían involucrarse, pero todos habían visto suficiente. Entonces Clara bajó la voz y me pidió 5.000 euros. Al principio no entendí. Ella tenía su parte del dinero. Vivía con su madre y no pagaba grandes gastos. Entonces me dijo la verdad. Nuria y las otras 2 compañeras la estaban chantajeando. Querían dinero para guardar silencio. Si Clara no pagaba, amenazaban con contar todos los detalles a recursos humanos. Me quedé mirándola. La misma mujer que una semana antes se había reído en mi cara, ahora me pedía que la salvara de las personas que ella había elegido escuchar. Le dije que no le daría dinero. No por crueldad, sino porque pagar un chantaje nunca termina el problema. Le dije que, si pagaba una vez, después pedirían más. Le dije que lo mejor era adelantarse, hablar con recursos humanos y asumir las consecuencias antes de que otros usaran la verdad como arma. Clara lloró más fuerte. Luego hizo la pregunta que yo sabía que iba a llegar. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Respiré hondo y le dije, nosotros ya no existimos. Le expliqué que el divorcio seguiría adelante. Le dije que debía buscar un abogado, hacer terapia individual y prepararse para enfrentar lo que había hecho. También le dije que podía orientarla sobre cómo manejar el chantaje en el trabajo, pero que no iba a ser su esposo, su salvador ni su refugio emocional. Ella mencionó el pastel. Dijo que la había destruido. Yo respondí, sí, y estoy intentando resolver esa parte con mi abogado. No dije más. No quería discutir. No quería justificarme. Después de unos minutos, Clara se fue. No sé si siguió mi consejo o si pagó a sus compañeras. No sé si perdió su empleo. No sé si Raúl logró protegerse. En otro momento me habría importado. Ahora solo quería salir de esa historia con la mayor paz posible. Volví al trabajo la semana siguiente. Mi jefe, que ya sabía que estaba pasando por un problema familiar serio, me trató con mucha comprensión. Incluso me dio más días libres de los que pedí. Seguí con terapia. Un fin de semana, para despejarme, salí a manejar por carreteras tranquilas fuera de la ciudad. Terminé deteniéndome en un pequeño criadero de perros. El dueño tenía varios Akita Inu, una raza japonesa que yo había visto pocas veces. Me habló de su lealtad, de su valentía y de lo protectores que pueden ser. Jugué un rato con algunos cachorros y por primera vez en semanas sentí algo parecido a calma. Clara siempre había dicho que algún día quería un perro, pero nunca encontraba una raza que le gustara. Me sorprendió pensar en eso sin dolor, como si fuera una vida lejana que ya no me pertenecía. Días después, Martín me llamó para avisarme de que Clara ya tenía abogado. Me dijo, prepárese. Probablemente le van a pedir terapia de pareja. Le respondí que no tenía sentido, porque el divorcio iba a seguir de todas formas. Él me explicó que, después del asunto del pastel, era importante que yo pareciera razonable. No porque tuviera que perdonar, sino porque debía demostrar que era una persona estable que había cometido un error impulsivo una sola vez, no alguien con un patrón de conducta vengativa. Me aconsejó asistir a una sesión si la petición era formal. Sus instrucciones fueron claras: no admitir culpa por la infidelidad, no aceptar responsabilidades que no me correspondían, no gritar, no insultar, no aceptar una segunda sesión y responder todo con calma. La terapia de pareja se hizo por videollamada. Yo estaba en mi casa. Clara estaba en casa de su madre. La terapeuta estaba en su despacho. Desde los primeros minutos noté hacia dónde iba la conversación. La terapeuta intentaba repartir la culpa. Dijo cosas como, a veces la distancia emocional crea necesidades no expresadas. Yo respondí,
no estoy de acuerdo. Luego dijo, una ruptura matrimonial suele construirse entre dos personas. Yo contesté, en este caso, entre ella y su jefe. Clara lloró. La terapeuta me miró como si yo fuera demasiado frío. Después dijo que quedarse atrapado en el pasado impedía construir un futuro. Yo respondí que el comportamiento pasado suele ser un buen indicador del comportamiento futuro. No estaba intentando ser brillante. No estaba jugando con ellas. Solo estaba evitando caer en una trampa emocional. Durante casi 2 horas, Clara y la terapeuta intentaron que yo aceptara aunque fuera una pequeña parte de la culpa. Un 10%. Una frase. Una concesión. Algo que permitiera decir que los dos habíamos fallado y que, por lo tanto, los dos debíamos reconstruir. Pero yo no iba a hacerlo. Mi matrimonio no terminó porque yo cerrara la puerta de mi oficina durante una reunión. No terminó porque yo usara camisa para trabajar desde casa. No terminó porque no tuviera un posgrado. Terminó porque Clara decidió mentir, engañar y burlarse de mí mientras compartía mi vida. Al final de la sesión, la terapeuta me preguntó por qué actuaba con tanta frialdad. Le dije, ¿sabía usted que una infidelidad puede causar un daño psicológico parecido al trauma? Ella respondió que había escuchado algo así. Clara me pidió otra sesión para el siguiente fin de semana. Me preguntó qué tendría que pasar para que yo aceptara. Miré la pantalla, sentí un cansancio enorme y dije, buenas noches. Después terminé la llamada. Ahora sigo esperando el siguiente paso. Tal vez vendrá otra petición razonable. Tal vez intentarán usar mi reacción del pastel contra mí. Tal vez Clara seguirá buscando una forma de convertir su traición en un problema compartido. Pero esta vez no voy a perder el control. Ya aprendí lo suficiente. Una sola noche de rabia puede perseguirte durante meses, aunque tengas razón. Yo fui traicionado. Eso es verdad. También fui cruel con el pastel. Eso también es verdad. Pero lo que no voy a permitir es que conviertan mi dolor en una excusa para borrar sus decisiones. Mi matrimonio se terminó antes de que el pastel entrara en esa oficina. Se terminó en cada mentira, en cada mensaje, en cada hotel, en cada risa a mis espaldas y en aquella frase que ella dijo con tanta seguridad, una mujer puede tener su pastel y comérselo también. Al final, sí tuvo su pastel. Solo que no llegó como ella esperaba. Y ahora, mientras avanzo con el divorcio, solo quiero recuperar mi paz, mi casa y mi vida. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías guardado silencio hasta el final? ¿Habrías dejado que el abogado manejara todo? ¿O también habrías querido que la verdad se viera delante de todos? Déjame tu opinión, porque todavía hay noches en las que me pregunto si hice justicia o si dejé que el dolor hablara demasiado fuerte por mí.